Rade, Rade, ¿cómo les va la vida? Nuevamente con mi amigo Julián, quien ha sido un sacerdote por mucho más de 10 años, que me ha sorprendido en la charla anterior, porque claro, como yo dije en la charla anterior, que les recomiendo ir a ver, estábamos entrando en la conversación sin tener ninguna idea de quién era quién en realidad, ¿no? Y es muy interesante. Hemos hablado un montón de cosas y ahora me quedó estancado algo que quería explicarte, Julián, de que yo también estudié teología por muchos años, pero no desde el punto de los occidentales, desde lo que es el circo que le han montado a la sociedad religiosa, sino desde los Vedas y en todo su aspecto. Eh, la diferencia entre los Vedas y lo que nos han presentado en Occidente es que los Vedas estaban establecidos desde hace millones de años, es parte de la cultura natural del alma, a donde enfoca la sexualidad, la arquitectura, la alimentación, la medicina, los deportes, cualquier cosa hacia el plano espiritual. Por ejemplo, uno dice, ¿cómo la sexualidad? El Kama Sutra es una literatura que tiene 80 veces más o menos el tamaño de una Biblia y que explica que para qué está hecho el Kama Sutra, para que no haya divorcio, para que cuando el hombre entiende a la mujer y la mujer entiende al hombre, no necesiten buscar ningún tipo de suplencia externa, porque a la vez se comprenden a sí mismos. Una persona que necesita a otra no está comprendiendo su completitud. Cuando yo estoy completo en mí mismo y tú estás completo en ti mismo, lo que estamos haciendo es compartiendo nuestra completitud, lo cual es muy diferente a necesitarse. Y el Kama Sutra sobre la sexualidad o las posiciones sexuales solo es un 5%. ¿Y para qué? Son tecnicismos relacionados a qué tipos de hijos quieres traer al mundo. La cruz de esvástica viene del sánscrito y describe el Varna Ashram Dharma. El Varna Ashram es lo que es Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihasta, Vanaprastha, Sannyasi. Los estados kármicos de cada individuo: Brahmana, el pensador, el espiritual, el que tiene más poder mental, intelectual, el que se dedica a estudiar la espiritualidad. Nosotros somos brahmanas. Este brahmanismo no es algo que uno estudia, sino que es algo kármicamente ya predispuesto por nuestras tendencias previas en vidas pasadas. El Kshatriya tiene lo mismo, pero desde el punto de vista del guerrero, del líder. El Vaishya del comerciante y el Shudra del trabajador. Hay otras, pero estas 4 son las principales que están en las 4 patitas de la cruz esvástica. Y las otras 4 patitas describen: el Brahmachari es el estudiante celibatario que desde los 5 a los 25 años se dedica a estudiar todo, absolutamente todo, para prepararse para la siguiente etapa. Estas serían las etapas del desarrollo. La siguiente etapa sería el matrimonio, donde estás estableciendo una ofrenda a la sociedad a nivel familiar y cómo conocerte a ti mismo en una circunstancia social donde implique la responsabilidad de criar a futuras generaciones. Y cómo todo esto te afecta, cómo todo esto funciona, todo está explicado en el Kama Sutra. Luego viene el Vanaprastha, personas que de los 50 a los 75 años están preparándose para empezar su camino de vuelta a casa a la hora de la muerte. ¿Por qué? Porque en un común acuerdo, tanto el hombre como la mujer, después de haber pasado por el matrimonio y el criar hijos, tiene una capacidad de analizar la vida de una manera diferente con lo que lo analizaba un adolescente, ¿no? Cuando un adolescente ve a una mujer pulposa y carnal, no es lo mismo como lo vemos nosotros con nuestra edad. Nos damos cuenta de que no está ahí todo lo que en ese momento, cuando teníamos 15, estaba ahí. Pero no es porque no esté en esa mujer, sino que no está más en nuestra mente, porque ha crecido la mente, ha desenvuelto etapas de desarrollo que lo llevan a un estado de sabiduría. Por eso que desde los 50 a los 75
las personas se dedican a la evolución espiritual. Y de los 75 a los 100, todo esto teniendo en cuenta como el 100 como un número de la totalidad, el porcentaje, serían la última parte de la etapa de este cuerpo, nos dedicamos a la profunda introspección sobre la conexión divina, preparándonos para el estado del transportar nuestra alma hacia el camino continuo de la sensación de éxtasis por el estar en contacto con lo divino. Entonces, esa cruz esvástica se explica en el Kama Sutra, que uno puede traer diferentes tipos de personas a este plano, y eso es eso, en la sexualidad, en la familia, en la sociedad, la arquitectura, el Vastu Shastra, la arquitectura védica que te explica cómo construir lugares que energéticamente estén predispuestos a ser un banco, una farmacia, un lugar de deporte, un lugar para orar. ¿Por qué? Porque el norte, el sur, el este, el sureste, todo esto afecta y hay personalidades en planos sutiles que están en esos rincones específicos que tienen la tendencia a generar una energía. Todo esto, el Feng Shui, por ejemplo, viene de ahí. Las artes marciales, el Kalaripayattu, el arte de la guerra, la medicina, la Ayurveda, es la medicina más antigua que existe en el planeta Tierra. Bueno, el lenguaje del sánscrito es algo incomparable a cualquier idioma, el latín, el griego, el arameo, son todas invenciones mediocres comparados al sánscrito, obviamente. Es como querer comparar el inglés al castellano. La riqueza del castellano es muy superior al inglés, pero cada cual tiene un tipo específico de utilidad en el plano en que estamos. Las personas que nacen con un cuerpo británico tienen que experimentar un lenguaje relacionado a lo que tienen que aprender en esta etapa de su existencia. Todos y cada uno tenemos que experimentar lo que sea que tenemos que experimentar y que estamos experimentando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú profundizas en la cultura védica, te das cuenta que el Bhagavad Gita, por ejemplo, el Bhagavad Gita es uno de los libros de cabecera de la cultura védica, que es una extracción de 700 mantras de un capítulo de 18.000 mantras en el Mahabharata. El Mahabharata, se dice, en Occidente le dicen Bharata y le agregan una A a muchas cosas, pero en sánscrito no se agrega la A, Bharat. Entonces, Bharat era el nombre original del planeta Tierra, es el nombre original del planeta Tierra, que se fue reduciendo el poder de ese lugar a la India hoy en día. Pero originariamente eran todas las islas, son todas islas este planeta. Y Bharat o Bharatavarsha era el lugar donde todo el estado de la conciencia era sublime miles de años atrás. Cuando entramos en Kali Yuga, hubo una gran batalla hace 5.000 años donde se originó el Bhagavad Gita. Y el Bhagavad Gita, que significa Bhagavad, verdad absoluta, Gita, canción, la canción de la verdad absoluta, Krishna le enseña a Arjuna la naturaleza del alma, la comprensión del tiempo dual y el tiempo eterno, la comprensión de lo que es la energía material o prakriti, tierra, fuego, aire, agua, éter, mente, inteligencia y ego falso. La comprensión de lo que es el karma y cómo nos tiene cautivos, y la naturaleza del alma y la naturaleza de él como persona suprema. Entonces todo ese conocimiento es espectacular en el Bhagavad Gita porque nos está siendo bajado a la realidad que vivimos hoy en día, la lujuria, la envidia, la codicia, desde un enfoque psicológico. ¿Qué pasó después de esa guerra? Después de esa guerra, por eso, a este punto, todo lo que hablé hasta ahora es para explicarte este punto último. ¿Cuándo termina esa guerra, a donde murieron 640 millones de habitantes? Una guerra donde había capacidades de bombas atómicas, un montón de cosas espectaculares. La ciencia en el pasado era muy superior a lo que hoy, todo el día que vemos hoy en día va todo en degradación, todo, las cualidades humanas, la ciencia, todo va en degradación. Antiguamente el poder era muy superior, por eso que cuando termina la guerra, varias tribus salieron de India, estoy hablando hace 5.000 y pico años, salen de India y empiezan, agarran por muchos lugares, se van, y muchas
van por la Mesopotamia hasta llegar al Imperio Romano que no existía, hasta llegar a Egipto que no existía, hasta llegar a Palestina que estaba empezando, a la zona de todo lo que es la parte arábica, los Emiratos Árabes o el Mediterráneo, Grecia, toda esa parte, ¿no? Como verás en la historia de la Mesopotamia, grandes civilizaciones se fueron construyendo con el paso de los tiempos ahí. ¿Por qué? Porque eran todas estas razas, estas tribus que fueron bajando con la idea de salir de lo que había sucedido en esa batalla y establecerse en algún lugar. Ahora, hay brahmanas que se dedican a la concientización espiritual y hay brahmanas, rakshasas también. Rakshasas significa que son entidades que se dedican a lo oculto, a lo negro, a lo distante de la vida espiritual. En realidad, la ignorancia no es más que la carencia del conocimiento, la maldad no es más que la carencia del conocimiento, el infierno es la carencia de la concientización de tu realidad espiritual. Todos los mantras que nos han planteado sobre los conceptos de la dualidad entre la materia y el espíritu no son más que planos de la dualidad que nos condicionan a la creencia de que existe esa dualidad. Cuanto más incrementemos nuestra realidad espiritual, más desaparece la dualidad porque vivimos en el presente constante, en el eterno presente que no existe mañana ni pasado ni ayer. ¿Por qué? Porque no estamos en esa realidad. La única realidad que existe es el aquí, el ahora, el hoy, ya. Y esa es nuestra única realidad, la realidad del alma. La realidad del ser eterno es el ahora. No hay mañana ni ayer. Entonces, ¿qué sucede? Estos brahmanas rakshasas eran personas que, para poder traducirlo al occidente, eran gente demoníaca con conocimiento en los Vedas. Cuando vos tenés conocimiento de cómo utilizar cosas muy poderosas, pero tu mentalidad es negativa, podés joderla en grande y joderle la vida a muchísimas personas. Pero eso era parte de Kali Yuga. Kali Yuga es la era en que estamos viviendo ahora. Antes de Kali Yuga estaba Dwapara Yuga, antes de Dwapara Yuga es Tetra Yuga y antes Satya Yuga. Y esa es la medición del tiempo. El calendario gregoriano es una tremenda mentira. La cantidad de mentiras que hay en el planeta Tierra es impresionante. Cuando vos lees la Biblia y lo estudiás, pero previamente leíste los Vedas, te das cuenta que el 90% de las historias de la Biblia fueron robadas de los Vedas. Y están todas detalladísimas. Es más, Jesús, de los 15 a los 30 años, estuvo en India aprendiendo todo el conocimiento sobre la conciencia. Y que él diga, yo soy el camino y la verdad y la vida, está explicando de qué es el gurú y hay que seguir al gurú. Y eso es algo que en India lo sabe cualquier niño de pecho. Nada más, lo que sucede es que acá existe todo un tipo de manipulación para manipular finalmente a la sociedad entera, para que la sociedad se establezca como una ovejita obediente. Hasta el mismo nombre, las ovejas y el pastor. Claro, porque era el Imperio Romano. La iglesia es católica, apostólica y romana. ¿Y qué tiene que ver eso con Palestina? Que no es Israel, Palestina. Era el origen de todo esto. ¿Y qué tiene que ver el Jesús que todo el mundo ve hoy en una foto, en un dibujo, con una persona que tenía origen palestino? Si uno profundamente investiga un poquitín, se va a dar cuenta que el dibujo de Jesús fue un dibujo hecho por Leonardo da Vinci, que era homosexual, y dibujó a su pareja gay, que era uno de los Medici. Entonces, al Jesús que todo el mundo adora es la pareja gay de Leonardo da Vinci. Y no tiene nada que ver con el Jesús original, quien era un brahmana que vino a plantear el conocimiento de los Vedas. Una de las bases esenciales es algo que es el vegetarianismo. Jesús era vegetariano. Jesús entendía mucho de la mística porque era un ser iluminado. Al igual que tú, al igual que yo, al igual que todos y cada uno de nosotros, cuando nos concientizamos de ello, no cuando no nos concientizamos. Entonces, todo eso fue utilizado por el Imperio Romano como un proceso de programación mental para que la sociedad
sean más obedientes sin necesidad de utilizar la fuerza, que era lo que antiguamente utilizaban para poder hacer las conquistas, ¿no es cierto? Las conquistas del Imperio Romano se basaron en la fuerza bruta, en la fuerza del imperio militar. Luego de muchos años, el Vaticano tuvo que establecer nuevamente la fuerza, porque hoy no habría un solo cristiano en toda Sudamérica si no hubiesen matado a millones de cristianos para que acepten la Biblia mientras que se llevaban el oro. Lo mismo pasó con África, lo mismo pasó con India. Intentaron colonizar a las personas y lograron, pero a fuerza de espada. Entonces, toda esta gente que establecieron todos estos patrones de conducta lo hicieron a propósito para distanciar al ser humano de su conciencia original, porque cuanto más distante estamos nosotros de la conciencia original, más fácilmente somos manipulables. Y cuando una persona es manipulable, tiene una bestial incapacidad de tomar sus decisiones. Y eso es lo que hoy en día vos ves en la escuela. A los niños le enseñan cómo memorizar y no cómo discriminar. Cuando uno empieza a discriminar, se da cuenta todo lo que hablamos en el primer video. Cómo nosotros podemos concientizarnos de nuestra realidad única en relación a Dios, en relación a la suprema personalidad de Dios. Entonces, cuando vos empezás a investigar en los Vedas, ¡wow, hermano! Alucinás el conocimiento que tienes. Es muy, muy profundo. Y era algo cultural. Era toda la sociedad movida en relación a ese tipo de estado de conciencia. Imagínate, y hoy en día todavía tú vas a la India y tú encuentras que toda la sociedad vive esos patrones. ¿Te imaginas tener un templo cada 300, 400 metros? No, mucho más. En Delhi, en Calcuta, en Bangalore, tienes templos, tienes 3 templos, 4 templos cada 100 metros. En 100 metros tienes 2, 3, 4, 5 templos. Donde la gente está haciendo oración, donde el sueño, el delirio, la fantasía del cristianismo. Por eso que intentaron invadirla de todas las formas habidas y por haber, y por eso por muchos años fue famoso la India como un lugar de pobreza. Pero todas las riquezas más grandes que existen sobre la música, el arte, la cultura, la concientización, la espiritualidad, todo lo que busques, estaba en India, sigue estando en India y todavía se puede encontrar en India. Y si vos no me ponés un freno, sigo hablando. Perdón. Yo no puedo ponerte un freno porque no soy quien para ponértelo. No, sí, ¿cómo que no? Cuando tú digas, me paro, pues si yo necesito decir algo, lo digo. ¿Conoces algo de los Vedas? Mira, yo te puedo decir mi proceso personal, ¿no? Que es a donde yo me remito para decir lo que pueda decir. Yo en realidad, fíjate, uno de los grandes o de las comprensiones que tengo sobre por qué estuve, por ejemplo, 12 años en un seminario, pero eso lo puedo aplicar también a otras cosas en las que estuve, ¿no? Porque también luego me dediqué a la psicología, a la educación especial, bueno, Espera, incluso para el público joven, para el público joven que no conoce, porque decir un seminario significa que estuvo en un monasterio cristiano por 12 años estudiando teología. Hoy en día, cuando hablas de un seminario, estás hablando de que te van a enseñar algo en 15 minutos a nivel internet. Un seminario de algo es que me tomo una clase rápida de cómo desarmar un coche. Esto es un seminario, puede ser, ¿entendés? Como un seminario implica vida devocional por un buen cantidad de tiempo, una persona que se ha dedicado a esto de manera profunda, intensamente, estudiando con una práctica monástica y todo eso. Perdón, tenía que aclararlo porque seguí, continúo. eres muy preciso, muy preciso. Mira, y yo ya te digo que lo que aprendí en esta vida, lo que estoy aprendiendo, pero he visto que siempre dentro de una línea que venía prefijada, ¿no? Por el movimiento eterno, diría, ¿no? De la propia alma, era que mi camino
siempre he estado presidido o dirigido por ir más allá de cualquier cosa, religión, dogma, formas políticas, incluso formas sociales de convivencia, ¿no? Que no quiere decir que yo no las valoro y mucho, pero siempre, y cuando estén alineadas y presididas por la propia conciencia, que es la fuente que alinea con la fuente, ¿verdad? Para que la verdad de nuestro ser se pueda expresar, ¿no? Como yo eso instintivamente, por muchas razones, pues siempre lo tuve presente. Por eso yo digo que tuve 12 años en un seminario sin entrar en el seminario, o sea, estando, pero digamos, yo jamás entré. El primer día ya no entré, habiendo entrado, ¿verdad? Nuevamente Y tengo que explicarlo. ¿Qué él quiere decir? Es que él sí participó, sí estaba ahí, sí se levantaba temprano, sí practicaba todo lo que había que practicar, pero era un turista, observando el paisaje. fíjate, digamos que no me he quedado, y he estado en muchos sitios, ¿no? A nivel, en todos los niveles, porque eso sí me he movido mucho para aprender y hasta con los budistas fue una temporada, otra estuve también estudiando Vedanta Advaita. Wow. Bueno, en realidad pues he estado en muchos sitios y haciendo muchas cosas, ¿no? Y con maestros individuales, buenos también, unos más, otros menos, y todos ellos, todo ello al final, a donde me condujo, ¿verdad? Que es el único sitio donde me siento, digamos, en armonía conmigo mismo, me ha llevado a una realidad que es la de estar absolutamente enfocado, ¿verdad? Y alineado con aquello que surge desde dentro de lo más profundo de mí, que es lo que en definitiva me llena, me interesa y da sentido y orientación no solamente a mí como persona particular, sino como un instrumento que yo siento que está en todos, porque lo que yo soy es la humanidad en mí, el mismo modo que, como te decía tu amigo de antes, yo estoy en la humanidad más allá de mí. Y claro, cuando uno ha visto tanta dualidad, tanta separación, tantos modos de pensar y de interpretar, pues al final en mí la más que lección es el puro sentir, es que en la nueva humanidad que ya está aquí, porque ya muchos vamos experimentando cómo resuena dentro de nosotros, pues la base de todo va a ser el sentir profundo de nuestro ser y por lo tanto de nuestra alma como el modo concreto en que nuestro ser tiende a hacer su propia pintura en el mundo, ¿no? Una pregunta. Entonces, sí, claro. Como ustedes Dime. podrán ver, estamos ante una persona sabia, pero no solo una persona sabia, le hablo al público y la pregunta viene para ti en un segundito. Lo habitual en India de ver es que las personas viejas, entre comillas, tremenda estupidez porque somos un alma y somos eternos, entonces viejo y nuevo es una dualidad, ¿no? Pero las personas viejas dentro de este plano social que conocemos son sabios. Ahora bien, la pregunta mía, tienes más de 70. ¿Tú tienes este tipo de conversaciones con los viejos
de hoy en día? No, vamos a ver. Acá en Yo doy Europa, charlas, ojo, estamos en Europa, analicemos la... ¿Por qué te claro, pregunto claro, esto? claro. Porque si hay algún joven que esté viendo esto, tienen que tener en cuenta que para poder llegar a cierta edad con sabiduría, tiene que haber habido un cultivo. No podés esperar un tomate si le tirás Coca-Cola a la planta de tomate o si le tirás ácido. Hay que cultivar la plantita para que salga el tomate. ¿Me explico? Entonces, por eso es la pregunta, ¿cómo te sentís vos ante tus pares de edad al momento de hablar de cosas profundas? Digamos que sí, está muy bien. No, digamos que yo a este nivel en el que me estoy manifestando o compartiendo contigo y con quienes tengan el deseo de escucharlo, ¿no? Por lo general, salvo que doy a veces charlas, he escrito un libro, Ah, se yo llama El también. Camino Después te lo Espiritual, mando. yo te mandaré el mío. Pues la verdad es que hablar de estas cosas, yo, por otra parte, es lo que más me gusta hacer, ¿no? O sea, hablar del ser y de la profundidad de la existencia y de lo que nos envuelve, eso es mi gran disfrute, ¿no? Claro. Pero por lo general, las personas con las que yo trato, salvo algunas excepciones, pues no, vamos, no se da para hablar, ¿no? Claro. Yo me dedico más bien a tratar de mejorar en mi dimensión humana, en mis relaciones, eso sí que me interesa, ¿no? Por ejemplo, en mi pareja, con mi hijo, con las personas con las que me encuentro, eso es el mejor lenguaje que puedo tener El para círculo cercano. compartir, ¿no? El círculo cercano. Claro. Y fíjate que hay mucha gente o bastantes que me conocen y claro, y bien tu mundo interno y te lo reconocen, pero no, a nivel de compartirlo verbalmente no, porque digamos que hay ciertas cosas que uno o ya las ha tocado o las ha experimentado, o es difícil entrar en un nivel, digamos, verbal. ¿Por qué? Pues porque Sí, te son... entiendo, pero mi punto principal es cómo ves a la gente de tu edad en este Yo tema. sí, bueno, pues yo en todos los temas, porque yo veo a la humanidad ahora, por ejemplo, la veo como veo el movimiento de su propia conciencia, ¿sabes? Veo de alguna forma el movimiento de la humanidad que está ahora dando. Y eso lo veo como humanidad, más allá de las edades concretas. Ok, entiendo. O sea, yo de las edades en ese sentido, bueno, pues cada edad tiene unas particularidades, pero que son casi más digamos, la cáscara, ¿verdad? Claro, lógico. Pero cuando uno mira la humanidad como tal, que es esa gran masa de ola, ¿verdad? Digamos, del ser evolucionando, yo miro la humanidad como lo que es decir, como esa masa de conciencia particularizada evidentemente en cada individuo, pero que está expresando un nivel dentro de su propia evolución. Yo lo miro así. Y entonces yo veo a la gente mayor, como veo a la gente joven, como veo a la gente tal, y la veo en la medida que es la expresión de su propio nivel de conciencia y de evolución. Y en ese sentido, pues veo el paso que estamos dando y las características más o menos que va a tener, porque me resuenan y las percibo, ¿verdad? Y ahí pues sé perfectamente que una cosa es la evolución de la humanidad y otra cosa es la evolución de olas de humanidad. Porque esto no Claro. es la humanidad. Muy bueno ese Humanidad, tema de olas. Claro. la humanidad no es un bloque de piedra, no. La humanidad es como olas de conciencia, ¿verdad? Cada una con su particular movimiento
Y eso es lo que me está hablando de qué modo, digamos, el ser, Brahman, como tú le quieras llamar, pues está haciendo su particular trabajo a través de las distintas manifestaciones, pues, de la humanidad o de la no humanidad. En el caso, si tú miras las cosas desde la profundidad del ser, todo se transforma y lo ves desde esa perspectiva. O sea, Claro, yo cambia, por eso, todo cambia en relación a tu percepción de la realidad. o sea, vamos a ver, yo lo que suelo compartir, ¿no? Mi forma de comprender el mundo, la realidad, todo, y por lo tanto a mí mismo, yo digo que si tú eres arquitecto y quieres hacer una casa, tú tienes que tener una unidad, una medida, una unidad de medida Claro. que sea sólida, consistente y, a ser posible, lo más universal y, si es posible, esencial, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Esto lo trasladamos cuando tú quieres comprender la realidad, cuando tú quieres comprender las realidades humanas, cuando tú quieras comprender la enfermedad, cuando tú quieras comprender lo que sea, necesitas una medida, y esa medida, a ser posible, no tiene que tener su medida, sino que eso sea la medida referente esencial de cualquier otra medida, porque si no, nunca sabremos cuándo estamos hablando de la realidad, o cuándo estamos hablando de una teoría, o cuándo estamos hablando de unos dogmas, o cuándo hablamos de una religión, o cuándo hablamos de no sé qué cosa. Entonces, yo, como lo siento y como lo digo, digamos que la medida para mí es el sabor que uno ha podido alcanzar o tocar, ¿verdad? O la experiencia que uno haya podido tener de lo profundo de la fuente, ¿verdad? Entonces, si mira, ha tenido la medida de tu percepción de la realidad está basada en tu comprensión de lo divino. En mi sentir y en haber tocado la fuente. Claro. ¿Sabes? Y eso en cualquier persona. La medida de lo que percibamos está relacionado a la medida que has percibido de tu ser divino. Bueno, eso sería lo ideal, porque es claro, obviamente. Es más, debería ser el termómetro que los seres humanos deberían incrementar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Claro, si toda la realidad es una exteriorización, es una manifestación de la realidad una, quiere decir que si tú quieres entender cualquier aspecto de la realidad de fuera, entiendes, el de adentro, ¿verdad? Tú tienes que tener el sentido de lo real. Te quiero comprender a ti, te comprenderé en función de lo que está siendo a través de ti, que es el fondo, la fuente una desde la que todo emana, surge, o como quieras llamar. Es fantástico. ¿Entiendes? Es fantástico. Entonces, ¿qué sucede? Dime. Continúa. No, entonces, ¿qué sucede? Pues mira, que a mí me da igual, me da absolutamente igual que uno sea budista, que sea ateo, que sea anarquista, que sea saltimbanqui o que le gusten los cacahuetes. Me da exactamente igual a la hora de colocarme yo ante él. ¿Por qué? Porque si yo tengo la medida no mental, sino sentida de lo que es la fuente, ¿verdad? Tú te podrás mover en la dirección que quieras. Espera. Atención a lo que acaba de decir. ¿Te acuerdas lo que dijiste? La medida. ¿Puedes repetirlo? No lo sé porque fluyó. No sé si lo puede. Pero sí la conclusión. Mira, yo te digo un ejemplo. Es para la gente. Claro. Yo lo entendí, pero es para la gente porque es importante. Hay palabritas que tiran una flecha que, si las personas la agarran, es fantástico. La medida de la percepción de lo divino que tengamos de nosotros va a ser la medida con la cual midamos a los demás. Y la realidad entera. Todo lo que existe, por lo cual lo más importante que existe en todos nosotros es conectarnos con lo divino, porque somos divinos.
Cuanto más exponencialicemos, exponencializar, 2 más 2, 4, 4 más 4, 8, 8 más 8, 16, va sumándose de manera exponencial. Cuanto más exponencialicemos esa era la palabra que habías dicho, la vivencia, el punto de lo que viviste. No era esa la palabra, pero lo que yo entendí era que está relacionado a la experiencia real que tú tuviste. ¿Y eso qué hace? Que los dogmas, los tabúes, los libritos y todo eso no son el punto, es lo que viviste. Muy bien, muy bien. Muy bien, es así, tu esencia, acá está, la tengo, esta es mi vivencia. Nadie te va a poder convencer de lo contrario, porque tu vivencia es tu realidad. Y tengan vivencias espirituales, fuércense a tener vivencias espirituales. Esta persona que tengo enfrente, como yo mismo, dijimos en un momento dado, yo quiero ver qué sensación me da el fuego, quiero quemarme para saber qué es el fuego. Si yo no me quemo, voy a creer que el fuego es lo que otros me explican del fuego. Y es importantísimo que nosotros vayamos al fuego y digamos, esto es el fuego. Cada uno tiene que tener su conexión con lo divino, charlar con Dios, esperar sus mensajes porque Él responde, que responde constantemente. Si te hace ver el pasto, yo estoy justo enfrente mío, tengo vacas y hay pasto y yo lo estoy viendo y hay pasto y ese pasto es divino. Si te deja ver la divinidad en todo lo que hay, es así que vas a tener la capacidad de verlo en todo porque ya lo experimentaste. Te acabas de poner los ojos divinos. Es muy importante lo que dijiste. Claro, porque mira qué bonito es esto, porque y más hoy, ¿no? En este momento en el que tú sabes muy bien que muchos paradigmas, muchas referencias, pues de la medicina, de la política, de la economía, de la religión, muchas cosas de esas, pues hoy se han quedado desnudas, ¿no? Desnudas ante nosotros, como el cuento ese del príncipe desnudo, ¿no? Del rey desnudo. Completamente, o sea, la gente empieza a ver la verdad. Claro, y entonces, ¿qué pasa? Pues que muchos se quedan como sin orientación porque se les va al suelo, ¿no? Claro. Pero la misma cosmología, ¿no? Pues se está replanteando y tú sabes que hay pues muchas interpretaciones y bueno, de todas las maneras. Pero, ¿qué pasa? Que si tú tienes el referente, digamos, de la esencia porque la has tocado, la has sentido, la has percibido, ¿no? ¿Qué pasa? Que muy bien, todo eso lo miras y dices, muy bien, a mí me da igual, hombre, me da igual, yo me puedo divertir con eso, ¿no? Pues mira, me cae más bien esta interpretación que aquella o todo eso, pero eso nunca te mueve a ti, nunca me mueve del sitio que es, digamos, la base en la cual yo me siento ser. ¿Por qué? Porque si tú te sientes ser con tu ser, entonces todo lo demás es lo que llamamos, bueno, tú te llamas lila, ¿no? La lila es la ilusión, el movimiento. O sea, ves todo eso y puedes mirarlo como el juego de lo divino. Por eso decíamos al principio que cada una de esas cosas a mí me ayudan ¿a qué? A vivir mi juego. O sea, mi juego lo juego gracias también a otros que juegan el juego mío al revés y me obligan a que me plantee cosas y a que me mueva así o allá, y entonces jugamos todos, ¿verdad? Pero que más allá del juego hay una cosa que es sustancial, que está penetrándolo todo, ¿no? Por fuera, por dentro, a los lados, arriba, abajo, no hay forma de salirte de eso, porque eso es el todo, y dentro del todo pues hay... Y ese es exactamente el punto que estamos hablando aquí, que la gente intente lo máximo posible conectarse con ese todo. Si les ha gustado este video, discúlpame, es que faltan 10 segundos para que se corte. Estamos usando Zoom y les pido que por favor se suscriban y que busquen más de todo esto porque tenemos mucho más que hablar de todos estos temas. Nos vemos pronto. Rade, rade.